Hermanos y hermanas, sean bienvenidos a este programa de catequesis de adulto. Vamos al encuentro con Jesús. Es una alegría estar compartiendo como cada sábado a esta hora con ustedes desde lo profundo de nuestro corazón y también desde este empeño que tenemos de la Oficina Arquidiocesana de Catequesis de revivar ese sí a Jesús a través de esta catequesis de adulto. Estamos en el centro de esta catequesis, que es el anuncio querigmático, primer anuncio de Jesús. Y hoy precisamente vamos a recibir la gran noticia: Jesús Salvador. Jesús es la solución de Dios. Y entonces vamos en esta secuencia que vamos teniendo en nuestros programas. Dios que te ama como Padre misericordioso, el pecado y el mal, que es aquello que nos separa de Dios, y Jesús, la solución de Dios, Jesús, nuestro Salvador. Para esto, entonces, como la oficina tiene este equipo tan especial para poder apoyarnos en este anuncio, entonces están conmigo nuestras hermanas, doña Dilma. Mucho gusto, gracias por compartir este momento con ustedes. Soy Dilma, de la Parroquia El Salvador del Mundo. Y luego también nuestra hermana Johanna con nosotros. Hola a todos, es un gusto estar de nuevo compartiendo con cada uno de ustedes. Y es una alegría porque nosotros hacemos este esfuerzo desde la oficina diocesana y sentimos esa respuesta de ustedes, sobre todo a través de los saludos y de los testimonios que ustedes nos envían y nos comparten de esa manera tan alegre, tan esperanzadora. Así es que vamos en este momento a ver sus saludos y sus testimonios. En la pregunta ¿qué cosas en el mundo crees que son consecuencias del pecado? Pues hay diversas formas de ver el pecado. Puede ser a nivel personal, a nivel interpersonal, a nivel social. Generalmente nosotros podemos darnos cuenta cómo está el mundo avanzando cuando encendemos la televisión, vemos cualquier otro medio de comunicación y encontramos malas noticias. Todas esas malas noticias nos hablan de la injusticia, de las personas que hacen daño a la sociedad, violando, o tal vez matando, o quizás haciendo planes que son nocivos a la sociedad. En la otra pregunta, ¿de qué cosas vino Jesús a salvarte a ti personalmente? Pues realmente el Señor fue bueno conmigo, porque vino a salvarme de muchas cosas que estaban pasando en mi vida y que a Él no le agradaban. Me ha ayudado a que no siga prisionera del pecado, de ese camino equivocado, con actitudes que no son de su agrado. Él preparó muchas cosas bellas a mi lado que yo en otro tiempo no me di cuenta, pero que eran parte del magisterio de Él para mí, y que con el tiempo he podido comprender que Él es el centro de mi vida. Él murió en una cruz por salvarme y Él solo quiere que yo corrija mis errores para tener derecho a esa salvación. Igual que me lo dice a mí, te lo dice a ti. En relación a las preguntas de la catequesis de esta semana, ¿qué cosas en este mundo crees que son consecuencias del pecado? Pues yo diría que el aborto, los niños abandonados, los divorcios, entre otras cosas. Y la segunda pregunta, ¿de qué cosa vino Jesús a salvarme a mí en lo personal? Pues pienso que me ha salvado de la codicia, de mis miserias personales, de los resentimientos hacia otras personas. En fin, esa es mi respuesta. A la primera pregunta, ¿qué cosas en el mundo crees que son consecuencias del pecado? Para mí, la consecuencia del pecado es el apartarse de Dios, el no caminar en Él, estar pensando siempre lo malo, de desviarse, no invocarlo a Él, sino que dedicarse a solo el mal. La consecuencia de eso nos provoca que solo deseamos males y queremos que los demás hagan lo que nosotros queremos. No vemos la voluntad del Señor que nos da
en nuestro conocimiento, sino que solo el interés personal es el que prevalece, que no ayudamos, no hacemos el bien a los demás. Ahí nos estamos apartando de la palabra del Señor, no hacemos lo que Él quiere, y la consecuencia pues es la soberbia, ¿verdad? El desinterés que uno tiene por todo aquello de llevar el bien. A la segunda pregunta, ¿de qué cosas crees que vino Jesús a salvarte a ti personalmente? Pues me vino a salvar del pecado, de ese mal que me está corroyendo el cuerpo, de ese mal que me destruye. De eso es que me viene a dar la buena nueva de la salvación, que me arrepienta de todo lo malo que he hecho, de llevar solo el bien, deshacerme de los bienes materiales para poder compartir con los demás lo poco que tengo. Hoy aprendimos sobre el pecado y sus consecuencias en esta catequesis. Nos preguntamos qué cosas en este mundo son consecuencia del pecado. Pues las consecuencias del pecado son bastantes, son muchas. Pero entre ellas hay algunas como la soberbia, la desesperación por no ser o tener lo de las otras personas, la fatiga que causa el enfrentamiento entre vivir una apariencia con un fondo silencioso que nos domina y no nos deja reconocernos a sí mismos, no nos deja darnos cuenta cómo somos, porque estamos siempre queriendo ser quizá mejor que los demás o opacar a los demás, pero no hacemos nada por reconocernos a sí mismos y poder encontrar una razón para vivir junto a Jesús después de ser reconocidos pecadores. Jesús nos vino a salvar de muchas cosas. Personalmente, Jesús vino a salvarme de la tristeza, una tristeza con un matiz de amargura, de sentir que no era comprendida por nadie, que no me iba a desgastar explicando o tratando que alguien me considerara o me diera el beneficio de la tolerancia. Hoy puedo decir que a través de Jesús pude desahogarme, me dio las oportunidades para hacerlo y de salir de la cápsula en que estaba y sobrevivir. Jesús es misericordioso, maravilloso, y a todos nos da un lugar si nosotros le damos la cabida, la oportunidad. La pregunta que se me hace hoy es, ¿de qué cosas en este mundo considero yo que son consecuencias de pecado? Pues yo pienso que primeramente la falta de temor a Dios, ¿verdad? Cuando no tenemos temor a Dios, entonces nos dejamos llevar por el pecado, hacemos cosas indebidas, cosas incorrectas. Se puede ver, ¿verdad?, en el mundo entero, cuánta maldad, cuánto odio, cuánto rencor, cuánta violencia, cuántas muertes, cuántos asesinatos a diario podemos vivir en nuestro propio país, y eso pues se debe a la falta del temor a Dios, ¿verdad? Hemos perdido nuestros valores, hemos perdido ese temor a Dios, hemos perdido el amor a nuestro prójimo, a nuestras familias. En muchas ocasiones en nuestras propias familias, ¿verdad?, hay momentos de discordia, hay peleas. Entonces, primeramente hay que tenerle temor a Dios para no seguir en el pecado, ¿verdad? Tenemos que cambiar y tratar de ser cada día mejores personas, y de esta manera vamos a contribuir con la paz en el mundo. La segunda pregunta que hoy se me hace es, ¿de qué cosas ha venido a salvarnos Jesús? Pues precisamente Él nos ha venido a salvar de nuestro pecado. Él murió en esa cruz por el perdón de nuestros pecados, así que nosotros tenemos que ser cada día mejores personas y tratar de no seguir crucificando al Señor Jesús en esa cruz con nuestro pecado. Mejorar de manera positiva
para salir de ese pecado, que también es una cruz que nosotros llevamos si nos portamos mal, si hacemos mal a nuestro prójimo, ¿verdad? Entonces el Señor nos ha venido a salvar de ese pecado. Tenemos que reconocernos, tenemos que darnos cuenta y cambiar para mejorar y seguir creciendo y viviendo en el amor de Dios. La pregunta es, ¿qué cosas en el mundo crees que son consecuencias del pecado? El libertinaje en el mundo desenfrenado tiene como consecuencias la desobediencia, y al no escuchar la voz de Dios en mi interior me lleva a la muerte. ¿De qué cosas vino Jesús a salvarte a ti personalmente? Jesús vino a salvarme de la soberbia y rencores, ya que no me es fácil perdonar, y viene a darme un cambio en mi corazón para seguirle. Debo de empezar a perdonarme a mí mismo para comenzar una vida nueva, y viene a darme un cambio en mi vida a través de las comunidades, del escucha de la palabra, de la Santa Eucaristía y de la convivencia con los hermanos de comunidad. ¿Qué cosas en el mundo son consecuencia del pecado? Pues la falta de amor nos atrae mucho a pecar, a tener consecuencias graves, porque el amor encierra todo para vivir bien y para alejarse del pecado. Entonces, si tenemos amor, nos alejamos de la envidia, del egoísmo, de lujuria, de tantas cosas vanas que nos llevan a cometer pecado y por lo tanto la condenación eterna. Es por eso que cuando estamos faltos de amor, el camino que llevamos es al pecado, y por lo tanto el pecado nos lleva a perder nuestra salvación. En cuanto a la segunda pregunta de qué cosas vino Jesús a salvarnos personalmente, precisamente de eso, nos vino a salvar de la condenación eterna. Dio su vida para salvar la nuestra, salvar el mundo entero, salvar nuestra vida personal. Solo es de buscarle, solo es de amarle y de amar al prójimo y hacer todo lo que nos conduzca por el buen camino y estar bien y alejarnos de la condenación eterna. Si nos alejamos del pecado, nos alejamos de la condenación eterna. Por lo tanto, es importante que le conozcamos a Él y conozcamos su vida y el por qué vino a esta tierra, precisamente a eso, a salvarnos de la condenación eterna solamente. La interrogante dice, ¿qué cosas en el mundo para mí considero que son un pecado? Podríamos decir que es el ambiente en donde vivimos, nuestra actualidad, las circunstancias de la vida, en el caso de los problemas sociales, en el caso de los problemas políticos. Y una de las cosas es que también uno se involucra, aunque a veces no consideramos dar una buena respuesta. Y pues en el margen de nuestra situación como persona, pecamos. El hecho no solo podría ser de palabra, sino que a veces pensamos y desde ahí ya estamos pecando, porque ya estamos pensando negativamente. Incluso deseamos circunstancias o que a las personas que han actuado inadecuadamente les pase algo malo. Y eso es un pecado, porque estamos ya dando a conocer de que de repente hay un resentimiento, hay un rencor hacia esas personas que están involucradas, especialmente pues en los actos ilícitos. Y inclusive nosotros nos enredamos en esos actos ilícitos también. Me involucro porque
considero que soy una persona de iglesia y tengo esos malos pensamientos, esas malas reflexiones hacia las otras personas sin reconocer de repente la capacidad que pueden tener y bueno, solo pedirle a Dios que interceda por cada uno de esas personas, de mí en especial, para que yo no piense de esa forma, sino de que haga lo que el Padre me ha enseñado. Qué alegría de verlos y también escucharlos, hermanos y hermanas, compartiendo desde aquello que en sus grupos también de acompañamiento va surgiendo, sobre todo a través de estas preguntas, de este tema anterior del pecado y sus consecuencias. ¿Qué cosas en el mundo crees tú que son consecuencias del pecado y de qué ha venido a salvarte Jesús a ti de una manera personal? Hoy que estamos entonces recibiendo el anuncio de Jesús, solución de Dios, es decir, Jesús el Salvador, entonces vamos a tomar este canto que está inspirado en uno de los salmos, pero que está actualizado para decir, en Jesús puse toda mi esperanza. Vamos entonces a ponernos en sintonía con Dios a través de la oración y vamos a hacer la señal de la cruz y vamos a decir en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahí donde estamos, hermanos y hermanas, en el seno de tu hogar, en tu trabajo, o en ese lugar donde has destinado para este momento de catequesis, te invito a que tomes una actitud de oración. Si es posible, que juntes tus manos, que inclines tu rostro, traigas a tu corazón y a tu mente todo aquello que es motivo de oración y dejémonos inspirar por este canto, en Jesús puse toda mi esperanza. Tener la esperanza puesta en Jesús. Confiar en Jesús no significa que nunca vamos a vivir o vamos a tener un momento de angustia, un momento de enfermedad, un momento de dolor o de sufrimiento. El detalle está en que sea cual sea ese momento, Jesús tomará el control de toda esa situación. Tomará el control de todo ese momento que estemos pasando. Y es ahí cuando se cumple el propósito de Dios. Es ahí cuando se cumple la voluntad del Señor. Y nos libera completamente de esa situación que estemos viviendo. Porque Él inclina su rostro sobre nosotros. Porque también escucha nuestro clamor. Jesús sale al rescate de nosotros. Así lo menciona pues en el Salmo 39:40. En Jesús puse toda mi esperanza. Puse toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Y escuchó mi clamor. En Jesús puse toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa fatal, del fango cenagoso, asentó mis pies sobre la roca, mis pasos consolidó. Toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Y escuchó mi clamor.
alabanza a nuestro Dios. Muchos verán y creerán en Él, y en Jesús confiarán. En Jesús puse toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor. Solo en ti se alegran y se gozan todos los que te buscarán. Repitan sin cesar: qué grande es nuestro Dios. En Jesús puse toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor. En Jesús puse toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor. En Jesús pongamos toda nuestra esperanza, sea cual sea la situación, sea cual sea la enfermedad que estemos pasando, sea cual sea la preocupación que tengamos en este momento. Él nos ha prometido que pondrá su rostro sobre nosotros y que escuchará nuestro clamor siempre. Hasta pronto y bendiciones. Y después de haber escuchado este canto que nos inspira, vamos a tomar estas palabras de este himno de la primera carta a los Colosenses en el capítulo 1, versículos 15 y siguiente. Cristo es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en Él fue creado todo, el cielo y la tierra, lo visible y lo invisible, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo lo creó Dios por medio de Él y para Él. Él es anterior a todo, y todo se sostiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, primogénito de todos los que van a resucitar, y así es el primero en todo. Gracias te damos, Padre Celestial, por habernos enviado a Jesús, porque tanto nos has amado que nos has dado como Salvador a tu Hijo único. Gracias, Señor Jesús, por venir en medio de nosotros a anunciarnos el amor, a mostrarnos el rostro verdadero del Padre Celestial y sobre todo a darnos esa propuesta de salvación y de vida en plenitud. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy, gracias a tu acción que inspira nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestro actuar, podemos recibir este anuncio tan especial para abrir nuestro corazón conociendo y amando más a Jesús. Te pedimos también a ti, Virgen María, tu compañía, tu intercesión, que en este momento en el cual vamos a recibir el anuncio de tu Hijo, a poder conocerlo más a Él, nos ayudes a tener el corazón dispuesto como lo has tenido tú para concebirlo en nuestra vida y darlo a luz en nuestro diario vivir. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso del mismo Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y quedamos reunidos en el nombre del Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo.
Amén. Bien, hermanos y hermanas, como ya entonces adelantábamos, hoy nuestro tema es conocer a Jesús. ¿Conoces a Jesús? Pues hoy queremos presentarte a Jesús, el único Salvador, el único que puede salvarnos de todo aquello que nosotros ya hablábamos en el tema anterior, del pecado, de la muerte, de sus consecuencias. Conocer y amar a Jesús. Pero entonces vamos a comenzar viendo qué es la salvación, porque nosotros decimos que la salvación forma parte también de nuestra realidad humana. Todo ser humano tiene en sí inscrito ese deseo de salvación que puede traducirse como tal vez esperanza, liberación. ¿Por qué nosotros decimos entonces que ya es parte de nuestra naturaleza? Para esto entonces nuestra hermana Dilma nos va a animar esta primera parte de lo que es la salvación en Cristo Jesús. Bueno, hemos comenzado este querigma y hemos compartido que Dios, tenemos ese Padre amoroso, ese Dios que es todo amor para nosotros, que nosotros nos mira con especial, todos nosotros somos especiales, nos llama por nuestro propio nombre. Para Él todos somos dignos, todos somos algo lindo para Él. Pero tenemos una gran objeción. Nosotros decimos que nuestro Padre es tan amoroso, pero surge esta objeción. ¿Por qué si este Dios Padre es tan amoroso? ¿Por qué entonces por qué el pecado tiene tanta fuerza? Pareciera que eso es lo que domina este mundo. Pero nuestra iglesia nos aclara que, basado en las Sagradas Escrituras, que Dios no es el autor del mal. Nuestra iglesia nos enseña que este Dios a nosotros no quiere ningún mal para nosotros, que nuestro Dios quiere lo mejor para nosotros, pero nosotros como humanos somos nosotros los que a veces nos desviamos, porque por nuestra calidad humana, por esa gran raíz de ese mal que se encuentra en nosotros, nos desviamos hacia el mal, ese mal llamado pecado, ese mal que se enraiza a veces entre nosotros y a veces tiene consecuencias de lo que hagamos. Nosotros como humanos tenemos que tener la responsabilidad de todos los actos que hagamos. Y nosotros con nuestros actos que hacemos malo, eso llamado pecado, no solo nos perjudicamos nosotros, nos perjudicamos también a todas las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, hoy en este encuentro de este querigma, como lo hemos dicho en el anuncio, en los programas anteriores, en este día tenemos una noticia esperanzadora, que nosotros decimos, tenemos esa noticia esperanzadora, es que nuestro Salvador, nuestro Cristo es el único Salvador de nosotros. Cristo es el único que nos puede salvar. Si nos aferramos a Él, no nos vamos a perder. Él es el único que nos va a salvar. Pero vamos a preguntarnos, ¿qué es la salvación? ¿Qué entendemos nosotros por la salvación? La salvación para nosotros es esa esperanza, es el querer estar bien con nosotros, ese deseo de estar, de aferrarnos a la vida, de nuestro bienestar, todo esto, y aún la naturaleza también desea liberarse, desea estar libre, desea estar sana, porque como nos dice San Pablo, la tierra también, la naturaleza también gime por la salvación, así como nosotros los humanos. Qué bien es haber nosotros tenido este primer acercamiento. ¿De qué nos viene a salvar? Nos viene a salvar del mal, del pecado, lo que decíamos en el tema anterior. Toda aquella ley que decía San Pablo, aquello que yo mismo no comprendo. Quiero hacer el bien, pero termino haciendo el mal.
nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos salvarnos, y entonces Jesús es el Salvador, el enviado de Dios, el ungido de Dios para ser nuestro Salvador. Y entonces, ¿qué es la salvación? Nos decía la hermana Vilma. Es esa ansia, esa esperanza, ese deseo de estar bien. Allí en lo cotidiano experimentamos esta dimensión de la salvación, de ser liberados de todo aquello que atenta contra nuestra vida, de todo aquello que representa un peligro para el bienestar, para la felicidad, para la integridad de nuestro ser. Y entonces Cristo Jesús viene a presentarnos como aquel que viene a salvarnos de esto y de mucho más. Vamos entonces a seguir escudriñando, y en la segunda parte entonces vamos a ver cómo Jesús se ha presentado ante nosotros. Vamos a hacerlo después de esta pausa, así es que no se nos vayan. Ya volvemos. Hermanos y hermanas, estamos compartiendo con ustedes este tema, Jesús, el Salvador del pecado y de la muerte. Y estábamos entonces compartiendo lo que es la salvación, cómo nosotros como seres humanos, independientemente de cualquier opción de vida que hayamos tomado, experimentamos como esa ansia, esa esperanza, ese deseo de ser liberados de todo aquello que representa un peligro o un atentado contra nuestra integridad física, contra nuestra felicidad. Esas son como las pequeñas semillas de salvación, pero Cristo Jesús va más allá, como vamos viendo. ¿Quién es Jesús? ¿Conoces tú a Jesús? Pues aquí queremos presentarte a Jesús, nuestro Salvador. Y entonces para eso nuestra hermana Johanna nos va a ayudar a tener este anuncio. Jesús, nuestro Salvador. Y seguimos conociendo un poco más de la identidad de Jesús como nuestro Salvador. Lo podemos recordar al leer y escuchar. Nos encontramos con la persona de Jesús de Nazaret, que es nuestro Salvador, al leer los evangelios. En base a ello podemos sacar los rasgos de su persona. ¿Cómo olvidarlo? Y por supuesto fueron escritos como relatos de fe. Este es un buen momento para que nuestra mente podamos quitarnos ideas erróneas de Jesús en base a los 4 evangelios. ¿Qué podemos decir? Y hoy podemos conocer en 6 puntos la identidad de Jesús, su nombre. Como número 1, implica una misión, ya que Jesús significa Yahvé, que salva, que ha venido a salvar a su pueblo. Al venir Jesús con nosotros. 2. El nacimiento de la Virgen es obra del Espíritu Santo, con lo cual se nos quiere decir que Jesús se nos dio como un don, un regalo inmerecido hacia nosotros, porque tanto amó Dios al mundo que nos envió a su único Hijo para que tengamos vida eterna. Su mensaje es la buena noticia de salvación, de liberación en la vida de plenitud. Ese mensaje es capaz de convertir nuestra historia personal, social, en un tiempo de gracia, ya que en Jesús Dios nos da la oportunidad para que todos nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad. Su muerte en la cruz es la muestra más grande de amor hacia nosotros, que Él se nos ha dado sin límites y sin condiciones. En su resurrección nos ha mostrado la fidelidad de parte del Padre Celestial, que Él no abandona al justo al poder de la muerte. Y en su propósito de llamar a los discípulos para luego enviarlos, nos da la certeza de la obra de ese amor que continúa en el mundo a través de una comunidad de discípulos misioneros. Es por ello y a través de ello que se nos puede confesar que con certeza Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, naciendo en un tiempo y un espacio específicos. Como todo ser humano se nos ha mostrado la solidaridad de Dios
para con nosotros, con sus gestos y palabras. Nos ha revelado el verdadero rostro de Dios como Padre misericordioso, y en su humanidad serena y madura, cómo podemos encontrarnos cara a cara con el Dios vivo y verdadero. Así la posibilidad de purificar esas falsas imágenes que tenemos de Dios y esos conceptos para poder aceptarlo conociendo su forma de actuar a favor nuestro. Al encarnarse, Jesús se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Del principio a fin, los evangelios nos narran la salvación, presentándolo con sencillez y una profundidad que nosotros, al escucharnos, podamos aceptar su propuesta de vida, al acceder como única salvación integral de toda nuestra persona en todas sus dimensiones. Todos los signos milagrosos que Jesús realizó en aquel tiempo, que podemos hoy interpretar o leer, escuchar en sus evangelios, se siguen realizando hoy a través de sus discípulos. Con tales signos se muestra el gran proyecto de salvación de Dios, que Él quiere para que toda su humanidad sea renovada y se encamine así hacia una meta que es el reino de los cielos, el cual comienza aquí y ahora, que ha de llegar a plenitud y al final de los tiempos, cuando Él sea Dios en todos. Sus discípulos pueden experimentar su muerte y resurrección. Se convirtieron en apóstoles, testigos vivientes, que se han proclamado con valentía la salvación a Cristo a través de un anuncio gozoso de su evangelio, que ha llegado al mundo entero para alcanzarlos a cada uno de nosotros y así invitarlos a creer que Él es el único Salvador y para confesar con nuestros labios que Jesús es el Señor. Es aquí y ahora, en este momento, que tú y yo estamos invitados a aceptarlo en nuestras vidas, dando una respuesta libre y personal, confesándolo que Jesús es el único Salvador. Qué bello de recibir entonces ese gran anuncio. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y como nos decía San Pablo VI, recibir y conocer su nombre, su esperanza de vida, su reino que Él ha predicado, su doctrina, el mensaje central. Es decir, como nos decía nuestra hermana Johanna, Jesús, que nacido de María Virgen, se nos da como un don porque tanto amó Dios al mundo. Y entonces es lo que decíamos al inicio. ¿Qué es la salvación? ¿Y cómo es que Cristo nos da la salvación? Si al inicio decíamos que todo ser humano experimenta en sí, independientemente de cualquier camino que haya seguido, sea para el bien o para el mal, esas ansias de liberarse de todo aquello que atenta contra su integridad y su felicidad, Cristo Jesús viene a hacernos una propuesta de salvación que sobrepasa todo aquello, porque viene a liberarnos del mal y del pecado. El pecado. Digamos bien, porque realmente, como decíamos en la semana pasada, hay una distinción entre el mal y el pecado. El mal natural, el pecado como un acto del ser humano. Y sobre todo, esa realidad fundamental de pecado, no tanto los pecados, porque cada uno de nosotros puede decir, estos son mis pecados, los cuales son que siempre que me confieso los tengo presentes. Pero esa actitud fundamental que nos hace caer es aquello que nos separa de Dios, como quien dice, el pecado más recurrente en nuestra vida. Jesús viene a salvarnos porque Él ha venido como a abrirnos la puerta, a darnos la posibilidad de que nosotros podamos regresar al camino, a podernos invitar de que Dios en su infinita misericordia tiene compasión de nosotros y entonces nosotros podemos dar el paso hacia Él y poder recibir ese amor. En consecuencia, nosotros podemos decir entonces, si Jesús nos salva del pecado y de la muerte tal, con esa belleza, con esa frescura con la cual se nos ha presentado la persona de Jesús y que tú y yo podemos
seguirlo profundizando, porque aquí solamente damos como ciertas pinceladas para una cierta imagen, dar una cierta imagen de quién es Jesús, pero tú y yo podemos seguirlo descubriendo a través de la escucha, de la lectura, de la meditación, de la oración en el Evangelio. Podemos seguir descubriendo y profundizando esa persona de Jesús que nunca se agota, siempre conocemos algo más de Él. Él nos viene a liberar entonces del mal. ¿Cuál es el mal más grande que sufre el ser humano? Se llama la muerte. Y nosotros entonces sabemos, Cristo Jesús ha vencido la muerte. ¿Cómo la ha vencido y cómo nos enseña a nosotros a vencerla? Porque San Pedro nos dice que Él nos ha dejado un camino para que sigamos sus huellas. En primer lugar, la vence, como dice el apóstol San Juan en la primera carta. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida en que nos amamos. Cristo Jesús viene a enseñarnos que el amor es aquello que vence todo temor y en especial la muerte. El amor es más fuerte que la muerte. Y luego la actitud con la cual Jesús afrontó su misma muerte. Nosotros sabemos que Jesús, como hombre verdadero, sintió el temor también, sintió el miedo a la muerte, pero la afrontó con esta seguridad. Dice Jesús, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si cae en tierra y muere, germina y dará muchos frutos. De esa forma, Él afronta su muerte sintiéndose como ese grano de trigo y nos invita también a ustedes y a mí a sentirnos ese grano de trigo que un día tiene que morir, porque la muerte física nos va a llegar de cualquier forma. Sabemos que puede llegar de una manera prematura, de una manera violenta, por un accidente, por una enfermedad o por los años. Esta parte física de nosotros un día se va a desintegrar, como nos dice la Iglesia. Polvo eres y en polvo te convertirás. Pero el núcleo, la esencia de nuestro ser, ese permanece. Ese, nos dice el Catecismo, pasa a la presencia de Dios. Es decir, una vez que nosotros morimos, estamos en Dios y en Él empezamos a germinar y a fructificar frutos de vida eterna. Frutos que se dan en el corazón de nuestros seres queridos, de aquellos con los cuales hemos compartido y sobre todo esa huella que hemos dejado en este mundo, como nos decía San Juan Pablo II. Todas las obras de amor que nosotros hemos realizado es como esa huella imborrable que nosotros dejamos en este mundo. Y de esa manera entonces, aunque nuestra muerte física llega, Jesús nos enseña a vivir ya desde ahora con la fe, muriendo y resucitando cada día porque vivimos en el amor. De esta manera entonces nosotros hemos conocido un poco más de Jesús, el único Salvador del pecado y de la muerte. ¿Quieres tú conocerlo? ¿Quieres tú abrirle el corazón y recibirlo en tu vida? ¿Quieres tú reafirmar ese sí a Jesús? Pues acompáñanos. En esta catequesis vamos paso a paso. En los siguientes programas vamos a ver los 2 pasos por los cuales tú puedes entonces reafirmar ese sí, dar esa respuesta, la forma de dar esa respuesta en este encuentro personal con Cristo vivo. Mientras tanto, entonces, vamos ya despidiéndonos de este encuentro semanal y lo vamos a hacer de la misma manera en que hemos comenzado, a través de la oración, poniéndonos en sintonía con el Señor, porque realmente lo que hemos escuchado es palabra que nos viene de Dios. Nuestra hermana Vilma entonces nos va a dirigir la oración en este momento. Te damos gracias, Señor, Padre misericordioso, lleno de amor. Te damos gracias por este encuentro que estamos teniendo, de este querigma, de este primer anuncio. Te damos gracias por esta oportunidad, Señor. Te pedimos, Señor, que inunde nuestro corazón de todo tu amor que eres capaz. Te pedimos, Señor, que en este momento cada uno de nosotros sintamos todo ese amor que nos has irradiado y que muchas veces no lo aceptamos. Te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado, Señor, para poderte volver a encontrar, volver a vivir tu amor, tu misericordia. Te pedimos, Señor, que en este momento seamos nosotros dóciles a tu voz, que tengamos abierto nuestro corazón a tu palabra, a todo tu amor que tú
nos estás ofreciendo. Te damos gracias porque nos estás dando esta oportunidad de poder tener nuevamente este encuentro con tu Hijo Jesús. Te damos gracias por todo ello y por todas las bendiciones que nos das. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, hermanos y hermanas, y entonces nosotros vamos concluyendo este programa, este encuentro que cada sábado y domingo a las 5 de la tarde podemos ver y compartir, pero les invitamos a ponerse en contacto con aquel hermano o hermana que los está acompañando durante la semana y entonces poder nosotros también compartir y sobre todo hablando de una manera en primera persona, referirse de una manera testimonial. Dios está haciendo esto en mi vida, yo he entendido y he escuchado en el programa, en mi vida están sucediendo estas situaciones en base a la catequesis. Durante esta semana entonces te invitamos a compartir en base a estas preguntas. ¿Quién es Jesús para ti? Y luego, ¿qué has conocido de nuevo sobre Él en esta catequesis? En base a estas dos preguntas de este tema que hemos compartido con ustedes, Jesús, el único salvador del pecado y de la muerte, entonces durante esta semana van a compartir en sus grupos. Mientras tanto, nosotros desde este estudio nos despedimos. La hermana Dilma, la hermana Johanna y su servidor, el Padre Dimas, les decimos hasta pronto. La próxima semana, en el mismo canal, a la misma hora, para otro programa de Vamos al encuentro con Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas.